señalado que carece, su matriz no tiene ni vaso sanguíneo, ni tiene nervios, no tiene irrigación nerviosa. Por lo tanto, sus células tienen que tener la nutrición de alguna parte, ¿no? Están envueltos por esta estructura que ven aquí de tejido conectivo, de hecho irregular, o sea, la matriz del cartílago es esta. Y lo envuelve este tejido conectivo denso irregular que ven aquí. Ese tejido conectivo denso irregular se va a llamar, recibe el nombre de pericondrio. O sea que el cartílago hialino que está arriba, el cartílago elástico que está aquí, ambos están cubiertos por esa estructura que se llama pericondrio. Y de la cual, por difusión, ellos reciben, sus células reciben la nutrición para vivir, para morir. Entonces, se nutre a través de la difusión de los vasos sanguíneos que están en el pericondrio. ¿Quiénes tienen pericondrio? Son tres tipos de cartílagos que existen: cartílago hialino, el cartílago elástico y el fibrocartílago. El fibrocartílago gracias a Dios. Por favor, silencio. El fibrocartílago carece de pericondrio. Entonces, solamente van a tener pericondrio, el cartílago hialino y el elástico. ¿Dónde encontramos el tejido cartilaginoso hialino? Lo encontramos más que todo en la tráquea, en la laringe, en el pulmón, en una estructura que viene de la tráquea, que se llama bronquio intrapulmonar, y el cartílago elástico lo vamos a encontrar en la oreja, los conductos auditivos externos, en los discos intervertebrales, etcétera, etcétera. Entonces, estos tejidos están formados igual que el conectivo, es un conectivo especializado. El conectivo, ustedes saben que tenían sus células, que son los fibroblastos, los macrófagos, las células plasmáticas, etcétera, etcétera. Este también tiene sus células, que se van a llamar condroblastos y condrocitos en la matriz. Y vienen de unas células que fueron de las células condrogénicas, de esas a su vez de que vienen de unas células mesenquimatosas indiferenciadas, que se convierten en condrogénicas, y esas condrogénicas ya tienen el potencial de empezar a dar una célula que produzca la matriz cartilaginosa. O sea que después de una célula condrogénica viene el condroblasto, que es la primera célula que encontramos en el cartílago. Condroblasto. ¿Dónde se ubica el condroblasto? Hablemos primero de las dos partes que tiene el pericondrio. El pericondrio tiene dos zonas. El pericondrio es esto. Es esto. Es esto. Igual arriba. Entonces va a tener dos zonas. Primero, una zona externa a la matriz. La zona más externa está formada por fibras colágenas, un tejido conectivo denso irregular. Esa zona más externa se va a llamar zona fibrosa del pericondrio. ¿Y qué encontramos en esa zona fibrosa? ¿Qué células? Los fibroblastos. Fibroblastos que están sobre esas fibras colágenas. O sea que como célula, aquí se podría preguntar, diga la célula, fibroblasto. Luego estas células se transforman en unas células que se llaman condroblastos. El condroblasto ya empieza a ubicarse en una laguna alargada y un núcleo también fusiforme alargado. O sea que como célula, diga la célula, condroblasto. Diga la estructura allí mismo,
cartilaginosas. Entonces, si esta zona más externa del pericondrio, que es todo esto, se llama zona fibrosa del pericondrio, la zona más interna donde se ubican los condroblastos se va a llamar zona condrógena del pericondrio. ¿Y dónde la pongo? Porque si la ubico aquí y digo estructura, me dicen laguna cartilaginosa. Entonces, la ubico aquí. El indicador estaría allí, entre un condroblasto y otro condroblasto. Aquí, o aquí, o aquí. Entonces, diga la estructura se va a llamar zona condrógena del pericondrio. ¿Y quiénes se ubican en la zona condrógena del pericondrio? Esta célula que se llama condroblasto. ¿Qué hace este condroblasto? Este condroblasto empieza a sintetizar la matriz cartilaginosa. ¿Y qué es esa matriz cartilaginosa? ¿De qué está formada esta matriz cartilaginosa? Estoy hablando en general, no estoy diciendo cuál es la diferencia entre el uno y el otro. Ahorita nos vamos. Fibras. Las fibras que tenemos, elástica, colágena en este caso, que es la de mayor proporción. Colágena y elástica, si hablamos del cartílago hialino. Tenemos estos dos tipos de fibras. ¿Qué otra cosa tiene? Aquí vamos a encontrar, tenemos proteoglicanos, grupos aminoglicanos, que forman toda la sustancia fundamental de esa matriz. Entonces, cuando estas células empiezan a sintetizar matriz, ¿qué les ocurre? Si ella empieza a sintetizar matriz, quiere decir que a su alrededor se van ubicando la matriz y se va alejando de la zona condrógena. Quiere decir que se va volviendo hacia el interior. Y cuando ocurre ese proceso, ya su núcleo no es fusiforme alargado dentro de una laguna también fusiforme, sino que el núcleo ya se va a convertir en un núcleo redondo, en una laguna cartilaginosa también redonda, cuyo citoplasma ocupa toda la laguna. Entonces, esta célula ya no se va a llamar condroblasto, sino que se va a llamar como célula condrocito. ¿Y la estructura cómo se llama? Se sigue llamando igual. Diga la estructura. Laguna cartilaginosa. Entonces, esta célula es responsable del crecimiento del cartílago de afuera hacia adentro. O sea, ensancha el cartílago de la parte externa a la parte interna. Y ese crecimiento del cual el condroblasto es responsable se llama crecimiento por aposición. Entonces, este es el primer crecimiento de los dos que tiene el cartílago. Crecimiento por aposición depende del condroblasto y es de la parte externa, digo externa porque es de aquí hacia allá o de allá hacia acá. Y se llama crecimiento por aposición. Luego, que ya se convirtió en este condrocito, ¿qué le sucede entonces al condrocito? No quiere decir que esto ya es una célula madura incapaz de seguir sintetizando matriz. Todavía puede, por división mitótica, se convierte en 2 o en 3 o en 4 células, 6 o más, y pasa a llamarse como estructura cuando se divide el condrocito en una estructura que se va a llamar grupo isógeno. Cuando ya tenemos este grupo isógeno, cada célula empieza a sintetizar su matriz cartilaginosa. Su matriz cartilaginosa llega
llega un momento en que estas células ya están separadas, cada una con su núcleo y cada una ubicada dentro de su laguna cartilaginosa. Quiere decir que ya aquí se ensanchó la matriz alrededor de las lagunas. O sea, este sería el segundo crecimiento. Primero, por la posición, segundo, es el crecimiento intersticial. Entonces, el crecimiento intersticial depende de quién, de los condrocitos. El crecimiento por aposición depende de los condroplastos. Entonces, ahora sí, pasemos. ¿Qué diferencia hay entre el cartílago hialino y el cartílago elástico, que son los que vamos a ver hoy? El fibrocartílago no lo vemos acá. Entonces, si miran aquí, la matriz que está por fuera de esas lagunas cartilaginosas, la ven totalmente homogénea. Fíjense que no sobresale ninguna fibra en esa matriz. ¿Por qué será? Si tiene tanta fibra colágena. El cartílago hialino tiene muchas más fibras colágenas y tiene también fibras elásticas. Pero ¿por qué no las veo? Así como las veo el tejido conectivo denso y regular o el tejido conectivo laxo, que veo las fibras colágenas. Porque el índice de refracción de esas fibras colágenas que se ubican en esta matriz es igual al índice de refracción de la sustancia fundamental. Entonces, por eso no alcanzan a sobresalir. Por eso no la veo. Segundo, dice los histólogos de los libros, que aquí hay muchos más condrocitos, muchas más células aquí que en el cartílago hialino, y que son mucho más grandes estos que estos. Yo sí de pronto alcanzo a observar que aquí hay más, pero que sean más grandes o más pequeños, yo no lo sé. ¿Qué otra cosa vamos a observar aquí? Esta toda es la matriz alrededor de las lagunas. ¿Qué estamos viendo? Ustedes ven una zona más oscura alrededor de las lagunas y unas zonas más claras, más alejadas de las lagunas cartilaginosas. ¿Qué quiere decir? Que aquí se va a colorear mucho más. Recuerden que esto es hematoxilina y eosina. Entonces, esta hematoxilina y eosina lo que hace es que aquí se concentra mucho más el color de la hematoxilina, se ve mucho más oscuro alrededor de cada laguna cartilaginosa. ¿Por qué? Porque aquí hay muchos más proteoglicanos alrededor de esa laguna y toman mucho más el color. Y en la parte más alejada hay más fibras colágenas. Y como la fibra no se colorea, no la vemos acá por el índice de refracción igual, quiere decir que se ve mucho más pálida toda esta zona. Es lo que en el libro, en la teoría, ahora que ustedes lo vean, van a llamar a esta zona que se ve más oscura alrededor de las lagunas, la matriz territorial, y las más alejadas sería la matriz interterritorial. ¿Se preguntan? No. Esa parte no, se la dejan para la teoría del doctor del mundo. Pero estos sí, condrocitos, lagunas, condroblastos, fibroblastos, zona fibrosa, zona condrógena, todo eso sí. Entonces, esto es lo que llamamos tejido cartilaginoso hialino. Recuerden siempre ubicar en 10X y en 40X. Muchos les pasó ahorita que les fue mal, fue por eso, porque de pronto se puso en 10X y estaban acostumbrados a ver en 40. Me dijo un estudiante que entró a revisar ahorita y que vio el epitelio cilíndrico en 10X y estaba acostumbrado a verlo en 40. Entonces, por favor, miren, se lo vengo insistiendo, miren en 10 y miren en 40. Bueno, eso en cuanto al cartílago hialino. ¿Qué vemos ahorita acá en el cartílago elástico? Las mismas estructuras. Un pericondrio con su zona fibrosa, con su zona condrógena, donde se ubican los condroblastos. Una
parte interna donde están los condrocitos, los grupos isógenos, las lagunas cartilaginosas como estructura y como células condrocitos. Entonces, ¿qué estamos viendo alrededor de estas lagunas cartilaginosas? Unas bandas rosadas, fíjense bastante, que se observan muy bien. Y estas bandas rosadas corresponden a las fibras elásticas que están aquí aumentadas. Allá las fibras colágenas, aquí las fibras elásticas. Entonces, esas fibras elásticas se presentan también como estructura, diga la estructura indicada, y más se ve mucho más roja alrededor de las lagunas. Entonces, como estructura, fibra elástica. Célula condrocito como estructura laguna cartilaginosa, como estructura grupo isógeno, como célula condroblasto, como estructura zona condrógena del pericondrio y zona fibrosa del pericondrio. Como tejido cartílago y elástico. ¿Quién no entendió algo de esto? Bueno, vamos a ver acá. Por favor, alguien me... ¿Qué me... Silencio. Miremos acá. Aquí estoy en 10X. Todo esto es la matriz cartilaginosa. Y esto corresponde al pericondrio. Esta zona más externa, fíjense que hay mucho más fibras colágenas. Mira, aquí hay fibroblastos sobre esas fibras colágenas. Esta es la zona fibrosa del pericondrio, todo esto que está aquí. Diga la estructura indicada, zona fibrosa del pericondrio. Si yo miro aquí, me voy un poquito más hacia adentro, subo un poquito y veo esto. ¿Qué están viendo aquí? Una célula que está dentro de ¿qué? Lo primero que tengo que observar es que hay un núcleo alargadito allí, que está dentro de un espacio también fusiforme alargado, ¿cierto? Esta celulita, ¿a qué corresponde? ¿A qué célula? Al condroblasto. Y esta sería otro condroblasto, y aquí sería otro condroblasto, y aquí estaría otro, y aquí y así. Toda esta línea más o menos. Si yo pongo el indicador aquí y digo estructuras, ¿qué me diría? Errado. Errado porque yo estoy encima del núcleo, o sea que lo que estoy preguntando como estructura es la laguna cartilaginosa. Si me pongo aquí, aquí sí, diga la estructura, zona condrógena del pericondrio, porque es el sitio donde se ubican los condroblastos. Si yo estoy al lado y al lado de un condroblasto, lo mismo que aquí, diga la estructura, zona condrógena del pericondrio, pero si me meto aquí en el espacio, en la laguna, como estructura es laguna cartilaginosa. Bueno, ahora sigo subiendo. Lleguemos aquí. Hay una estructura, ¿qué sería la estructura? Laguna. Eso les pasa en el examen igualito. Diga la estructura, condrocito. Ya rapidito supe. Entonces, primero no pensó. Entonces, la estructura es la laguna cartilaginosa y la célula es el condrocito. Bueno, ¿qué estructura sería esta que está acá? Grupo isógeno. ¿Y como célula? Condrocito. ¿Y con qué dudaron? Condrocito. Y todo es como tejido, es el cartílago hialino. Ahora, si pregunto tejido aquí. Denso el solo no es irregular. Les pasó y les sigue pasando. El tejido conectivo denso. Ahora sí pienso. Denso, irregular. Les pasó igualito como una pregunta. Creo que había una pregunta en el examen que decía: diga la célula. Era el adipocito. Y diga el tejido. ¿Te das cuenta? No era. No era. Porque si yo estoy viendo todo lo que estoy viendo, lo que se veía ahí en ese campo que les puse, era tejido conectivo denso
irregular. O sea que lo que estaba mostrando era una célula cuando vimos las células en el tejido conectivo, sea laxo o sea denso irregular. ¿Qué les dije cuando vimos tejido adiposo? Para llamarse tejido adiposo tiene que haber muchísimos tejidos adiposos, muchas células adiposas formando un lobulillo dividido o separado por el tabique interlobulillar, pero no voy a llamarle tejido adiposo a dos células. Esas células pertenecen al tejido conectivo que estaba allí, denso y irregular. Bueno. Ahora miremos acá. Es lo mismo, pero en 40x. Pero fíjense que no se ve igual, por eso les digo, miren todo en 40 y en 10. Primero en 10 y luego en 40. ¿Qué estructura es esta? Célula. Estructura. Señor. ¿Cuál es la diferencia entre un condrocito y un condroblasto? Entre un condrocito y un condroblasto. Bueno, yo le voy a preguntar y usted me va a déjenlo él solito. Yo te voy a preguntar y tú me vas a responder. Lo voy a dejar aquí que se ven los dos. Si yo pongo aquí, si yo pongo allí y digo célula, ¿qué me dirías? El solo. ¿Qué sería? ¿Cómo tiene el núcleo? Redondo. ¿La laguna cómo es? Redonda, cuadrada. Ajá. Ahora me voy acá. Si yo miro aquí este núcleo, ¿cómo es el núcleo? ¿Cómo es la laguna cartilaginosa? Entonces, ¿qué célula es esta? Condroblasto. Además, estoy viendo que enseguida aquí está pegada la zona fibrosa del pericondrio. O sea que esta es la zona condrógena, la parte interna del pericondrio. Y acá ya la matriz donde están los condrocitos. ¿Resuelta la pregunta? Bueno, entonces miremos aquí. Estos serían, ya me dijeron, condroblastos, ¿verdad? Como célula, como estructura serían lagunas cartilaginosas. Si yo pongo aquí, digo la estructura, ¿qué me dirían? Zona condrógena del pericondrio. Y aquí, zona fibrosa del pericondrio. Y si digo célula, fibroblasto. Fibroblasto. ¿Quién todavía está perdido en ese pedacito? Levante la mano y diga ahora, si para eso estamos aquí. Aquí lo que están viendo es puras fibras colágenas, ¿sí o no? Diga la estructura, por ejemplo, allí. Pues aquí tienen que decir zona fibrosa del pericondrio. ¿Ya? Porque aquí esas fibras colágenas tienen un nombre, que es la zona fibrosa del pericondrio. Pero si yo miro aquí, diga la célula, ¿qué sería? Fibroblasto. Fibroblasto, todo esto es tejido conectivo denso irregular. Y si subo, pues ya veo aquí, ya empiezo a ver condroblastos dentro de sus lagunas cartilaginosas. O sea, toda esta zona corresponde a la zona condrógena del pericondrio, donde se ubican los condroblastos. Y esta es la zona fibrosa del pericondrio. Y hacia acá ya estarían los condrocitos, grupos isógenos, etcétera, etcétera. Yo puedo ver la zona condrógena del pericondrio de ese lado, y si paso de este lado también la veo. Lo único es que aquí esta placa tiene menos, fíjense que tiene menos zona fibrosa acá. Aquí veo poquitas fibras colágenas. Estos son los fibroblastos, condroblastos. Y aquí ya condrocitos. Y miren la matriz. Toda la matriz no sobresale ninguna fibra elástica que se le parezca. Pero miren lo que les dije ahorita de la matriz territorial e interterritorial. Esta zona, fíjense que se ve mucho más morada alrededor de las lagunas. Miren aquí, o aquí, o aquí. Y esta se ve mucho más clara, que es la zona la matriz interterritorial. Bueno.
Ajá. ¿Por qué no va a cantar afuera? Por favor. Voy a suspender la clase. Esto es cartílago elástico. Todo esto es la matriz del cartílago elástico. Esto es la zona fibrosa del pericondrio. Aquí se ve un condroblasto, la zona condrógena del pericondrio. Y hacia aquí ya todas estas son condrocitos, todos los núcleos redonditos. Vamos a pasar la mayor aumento. ¿Qué célula sería esta? Estructura. Estructura. Fibra elástica. Todas estas son fibras elásticas. Lo único es que aquí, alrededor de las lagunas, siempre son como más oscuras. Exactamente. Toman más el colorante aquí. Todas estas son fibras elásticas. Voy a la zona condrógena. Aquí tengo condroblasto, condroblasto, condroblasto. O sea que esto es la zona condrógena. Y si me quito de allí y vengo más hacia la parte externa, ya estoy viendo la zona fibrosa, que sería toda esta zona donde están las fibras colágenas. ¿Y este qué sería ya? Fibroblasto. Fibroblasto. Célula. Célula. Condroblasto. Condroblasto. Célula acá. Fibroblasto. Fibroblasto. Célula. Estructura. Estructura. Grupo isógeno. Sí. Este es grupo isógeno. Fíjense que no está. Si tú miras a este, mira que está separado. Este es un condrocito dentro de su laguna, igual que este. Pero si tú miras aquí, mira todo el borde es este. ¿Sí ves? Están unidos. Y aquí hay 3 núcleos. 3 condrocitos. Son grupo isógeno. Estructura. Pero ¿por qué lo dicen con miedo? Grupo isógeno. Y aquí sí, estructura. Estructura. Laguna. Célula. Condrocito. Condrocito. Estructura. Fibra colágena. No. Zona fibrosa. del pericondrio. Célula. Fibroblasto. Célula. Fibroblasto. Condroblasto. Ay, condroblasto. 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 Sí, ya se va redondeando la laguna, tienes toda la razón. Condroblasto. Pero todavía su núcleo era fusiforme así. Lo único que tenía la laguna ya más redondeada. Condroblasto. Más alargado. Bueno. Esto no lo han visto.
Ahora ustedes me van a decir qué tejido es. Tejido epitelial es cilíndrico. No. 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 Ese Vas es. a confundir todo esto que son fibras colágenas con esto.